Tenemos nuevo teaser de Project Playtime fase 2, así que vamos a verlo. ¡Let's go! En este nuevo teaser nos muestran una ubicación totalmente nueva y diferente a la que ya estábamos acostumbrados a ver en la zona principal. Podemos ver un cartel de Huggy Wuggy, que es el mismo al que ya vimos en el inicio del Chapter 2, así como también de ver un cartel de Bunzo más grande de lo normal. Mommy Longlets cuenta con una nueva skin basada en dulces, con todos los sabores y todos los colores. Esta skin tiene cierto parecido con otra skin que hemos visto en el pasado con esos dientes, pero no es la misma ya que en la anterior tenía encías y esta no cuenta. La pose de Mommy que utilizaron para este nuevo teaser es la misma pose que emplearon para Mommy en la selección de personajes, debido a las similitudes que existen con sus piernas, brazos y cuerpos, con la única excepción de que su cabeza está mirando hacia otra dirección. Según declaraciones de los desarrolladores, las nuevas skins que están usando los jugadores se les denomina Steampunk Outfit para la ropa, mientras que Steampunk Skin se le denomina la piel o cuerpo que lleva player. El término Steampunk es una combinación de palabras que significa estilo de vapor o una moda fashion basada en el vapor. Los cosméticos metálicos que se relacionan al Steampunk están completamente animados. Estos incluyen engranajes, manos, skin y el grab pack. Con esto se nos da a entrever que no solamente la skin de Botsibu va a contar con dicha funcionalidad como vimos en el video anterior, sino que también estas nuevas skins contarán con animaciones propias. Como curiosidad, estas skins animadas fueron una de las razones por las que el trabajo fue retrasado debido a su enorme complejidad para aquellos meses de enero donde tenían que solucionar algunos conflictos que evidentemente no iban a ser corregidos tan rápido para el poco tiempo que tenían. Por consiguiente, si ellos querían tener estas partes móviles cuya geometría iba a ser compleja, era necesario de más tiempo. Una de las poses que utiliza este player es la misma pose que utilizaba el player con skin de control de plagas mostrado el año pasado. Se nos confirma de que existirán más skins basados en comidas, así como también de cosméticos. En este aspecto no nos han dicho cuáles, pero lo que sí estamos seguros es que para Huggy Wuggy, el dientón sí habrá. El camarada Infinity Game hizo una pregunta con respecto de si al momento de llegar la fase 2, aquellos ítems de la tienda correspondientes a la fase 1 seguirán estando disponibles para comprar o se irán definitivamente. Y le respondieron diciendo que sí, todo en la fase 1 en la tienda se irá. Así que tómelo en cuenta, ya que si hay algo favorito y aún no lo has conseguido, sé precavido, ya que cuando llegue la siguiente fase, solo podrás usar esos ítems si ya los has comprado, porque de lo contrario ya no saldrán más en la tienda. Y ese sería el video con respecto al nuevo teaser de Project Playtime Phase 2 Incineration. Muchísimas gracias Lucy por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No necesitas ser de azúcar porque ya eres bien dulce.